Bienvenidos, gracias por su presencia a esta capacitación sobre los protocolos de acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se han trabajado a través de estos últimos años y que hoy ponemos a consideración de ustedes. ¿Cómo se ha llegado hasta acá? Y se llegó merced a una escucha atenta que se realizó durante los 20 años de existencia de la oficina, como también en otros ámbitos del Poder Judicial, sobre cuáles son las dificultades que tienen las personas para acceder a sus derechos. A ello se debe sumar la detección de cuáles eran los principales inconvenientes que tenían para tener una tutela jurídica efectiva. A la aparición de nuevos documentos internacionales y fundamentalmente a documentos elaborados dentro de los ámbitos de los propios poderes judiciales, como son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Llegamos aquí también por la participación efectiva, dinámica, comprometida de un gran número de personas que integran el Poder Judicial para poder dar solución a sus problemas. El trato adecuado de la persona, el respetar su dignidad, constituye uno de los aspectos fundamentales y que debería ser patrimonio actitudinal de todos los integrantes del Poder Judicial. Bienvenidos nuevamente a este curso y muchas gracias por su participación e intervención. El proyecto AJUV para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba es un proyecto de investigación-acción, lo que significa que hemos recolectado aquella información relevante sobre cuáles son los obstáculos que día a día sufren las personas en condición de vulnerabilidad para acceder a la justicia. A partir de toda esta información generamos algunas herramientas de acción contextuales que nos permitan mejorar ese acceso a la justicia. Es por esto que hemos invitado a participar a distintos actores de la sociedad civil, a otras instituciones del Estado, a los mismos sectores en condición de vulnerabilidad para que nos cuenten cuáles son los obstáculos, pero también nos hagan sugerencias sobre cómo podemos mejorar el acceso a la justicia. Una de las estrategias que tomamos en este sentido son los protocolos de actuación que les estamos presentando. Es por esto que los protocolos no abordan todas las temáticas vinculadas al acceso a la justicia de estos sectores, pero sí aquellas que fueron destacadas como las más relevantes en nuestro contexto local para trabajar en cuanto a la mejora del acceso a la justicia. Les queremos hacer llegar la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, aportes que nos permitan siempre ir enriqueciendo y creando nuevas estrategias que nos permitan avanzar en la procura de este objetivo. En el protocolo hemos trabajado y desarrollado nociones fundamentales de las etapas vitales de la niñez y la adolescencia. Decimos que desde el nacimiento a la adultez, las personas atraviesan periodos del crecimiento y del desarrollo en donde progresivamente se va adquiriendo autonomía. Y tanto el Estado como la familia y la sociedad deben acompañar este proceso garantizando derechos. Las normas en general establecen que los niños, niñas y adolescentes forman parte de un grupo vulnerable que requiere de protección especial. Se elaboró un cuadro con las etapas vitales en el cuadro, si bien están establecidas por etapas como primera niñez, segunda niñez, pubertad y adolescencia, hay que tener presente que hay que atender la singularidad de cada niño. Pero esto puede servir de guía orientadora al personal judicial para ver si se adecua o no de acuerdo más o menos a esas edades cronológicas. Tener en cuenta que el lenguaje en la primera infancia especialmente, que nosotros lo ubicamos de 0 a 5 años, es un lenguaje corto, concreto, y que los niños especialmente se van a manifestar y expresarse a través de juegos y dibujos. Es importante un gesto y un trato amable, mirarlos a los ojos, estar muy atentos a los que ellos nos están diciendo,
en sus maneras verbales y no verbales. La paciencia es fundamental para que el niño, en primer lugar, se exprese libremente, ¿sí? Y de esa manera se respeta una escucha adecuada. Y también para que se pueda sacar la información que se necesita para el proceso judicial. Respecto a la adolescencia, es importante tener en cuenta qué características por ahí son comunes en esa etapa de la vida, que muchas veces la rebeldía y el oposicionismo están presentes. Entonces, el adulto que interactúe con ellos debe también garantizar un espacio físico de privacidad que permitan a ellos expresarse, respetar los silencios. Muchas veces no quieren hablar, esperarlos y hacerlos sentir que lo que tienen para decir es muy importante y valioso para sus vidas. Conocer las características particulares de estas etapas es poder garantizar que ese niño se lo escuche desde su propio punto de vista. Por eso es importante conocer las nociones de tiempo y espacio en esas etapas vitales. La participación judicial efectiva de las niñas, niños y adolescentes implica que la escucha activa y el derecho de defensa sean acordes a las características específicas de cada persona y a su grado de autonomía. Necesita que las prácticas judiciales permitan a las niñas, niños y adolescentes poder recibir y comprender toda la información relevante, expresarse y que esas expresiones sean incorporadas al proceso. Dos conceptos destacados de este capítulo del protocolo son la escucha activa y la autonomía progresiva. La escucha activa es un derecho que implica la expresión libre, la escucha desprejuiciada, más tener en cuenta debidamente sus opiniones. Requiere por parte del oyente determinada predisposición, atención y empatía. Además, deben generarse condiciones adecuadas para la escucha y contar con medios que permitan facilitar su ejercicio. La autonomía progresiva es un concepto dinámico. Son las aptitudes que tienen las personas para decidir y ejercer sus derechos. Se adquieren de manera progresiva en el tiempo con el apoyo del mundo adulto. La autonomía progresiva debe valorarse en cada caso puntual. Es necesaria una evaluación integral e interdisciplinaria mediante la escucha activa. ¿Se puede privar del derecho a la escucha activa por la edad? La respuesta es no. La escucha debe propiciarse siempre y en todos los ámbitos y espacios. Para garantizar este derecho debe atenderse a la autonomía progresiva de cada persona y considerar las diferentes formas de expresión, tales como oralidad, escritura, silencios, expresión corporal, dibujos, entre otras. ¿Qué hacer si la niña, niño o adolescente presenta alguna discapacidad? En este caso, la comunicación debe dirigirse a la persona con discapacidad y no exclusivamente a su acompañante. Muy importante tener en cuenta los modos de comunicación facilitada que ofrece el protocolo para personas con discapacidad visual, física, cognitiva o auditiva, que fueron elaborados con el apoyo de la Fundación Por Igual Más. La figura de abogados y abogadas de niñas, niños y adolescentes representan a aquellas personas profesionales del derecho que se encuentran especializadas en niñez y adolescencia y que reúnen los requisitos que se encuentran establecidos en la ley. El rol y las funciones del abogado y abogada de niños, niños y adolescentes es diferente a las del Ministerio Público. Por eso, no es incompatible que ambos actores formen parte de un mismo procedimiento. La misión de esta figura procesal es la asistencia, el asesoramiento, la representación de técnica de niñas, niños y adolescentes en función de sus intereses, deseos y voluntad en los procesos en los que deban participar. Finalmente, podemos decir que esta figura lo que viene a ser es un canal que va a ayudar al ejercicio efectivo de la escucha activa de niños, niñas y adolescentes y es una garantía en el procedimiento. Desde el protocolo hemos
generado algunas reglas prácticas. Vamos a generar instancias de intimidad, privacidad, para garantizar los espacios de confianza. También se recomienda que se le informe a niñas, niños y adolescentes de manera clara y sencilla cuál es el sentido del proceso, que se informe cuáles son los actores que van a participar y cuáles son las opciones, además de informarles que cuentan con el derecho a la asistencia letrada especializada. La necesidad de informar a ese niño, niña o adolescente cuáles son los canales de comunicación con el personal judicial, por si requieren volver a contactarse con nosotros. Como último elemento importante, hay que mencionar que debemos redactar a través de un formato claro y visible cuáles son aquellos aspectos de la resolución que tienen que ver con esa niña, niño o adolescente. El protocolo tiene un capítulo específico acerca de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Así, cualquier decisión de una entidad pública o privada que los involucre debe necesariamente contemplar ese interés superior. Se entiende esta noción como la máxima satisfacción de sus derechos y garantías en el momento y contexto determinado que se encuentren atravesando. Es esto justamente lo que le otorga su naturaleza eminentemente dinámica. Es por esto que el protocolo ha resaltado que el interés superior tiene una triple dimensión, como derecho de las niñas, niños y adolescentes a que su interés superior sea tenido en cuenta, como principio interpretativo, en cuyo caso hay una norma que admite más de una interpretación, deberá optarse acorde a su interés superior por aquella que le resulte más beneficiosa, y como norma de procedimiento para que se incorpore a todo proceso judicial y o administrativo. Un concepto destacado a la hora de evaluar el interés superior es el de adultocentrismo. Este entendido como el paradigma interpretativo que privilegia la mirada de la persona adulta y la posiciona como la única forma válida de comprender la realidad. Esto afecta de manera directa y negativa los procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes, puesto que desvaloriza sus miradas, sus opiniones, sus experiencias. El protocolo señala de qué manera podemos determinar el interés superior. Así, entre los aspectos a tener en cuenta para su determinación se menciona en primer término a su opinión. Es importante resaltar que el interés superior se encuentra estrechamente vinculado a la escucha activa. Así lo ha sostenido el Comité de los Derechos del Niño en la observación general número 12, en cuanto plantea que no es posible valorarse apropiadamente cuál es el interés superior sin haber escuchado a la niña, niño y adolescente en forma activa. También debemos observar a su identidad, cómo se nos presenta, cómo está conformada, cuál es su trayectoria vital, cuál es su orientación sexual, su identidad de género, su pertenencia religiosa, étnica, entre otras. Además debemos observar a su situación familiar de la misma manera que su cuidado, su protección, su seguridad, es decir, sus necesidades materiales, emocionales, físicas, entre otras. También debe ser foco de atención la situación de vulnerabilidad o de vulnerabilidades que se encuentre atravesando, evaluadas de manera transversal. Lo importante es resaltar aquí que existe una imposibilidad de poder determinar de manera abstracta y universal qué es el interés superior de una niña, niño y adolescente en cuestión. Así lo ha puntualizado el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 14, en cuanto plantea que el interés superior de una niña, niño y adolescente en particular en una situación de vulnerabilidad no será el mismo interés superior que el de todos los niños, niñas y adolescentes en esa misma situación de vulnerabilidad. El protocolo resalta ciertas reglas de actuación para tener en cuenta el interés superior en las actuaciones judiciales. Así, en primera instancia, se encuentra esta valoración de la situación particular, es decir, su identidad, su situación familiar, con todos estos elementos que se mencionó precedentemente. Otra de las reglas es asegurar la inmediatez con ellos a fin de evitar la intervención de terceras personas que pudieran condicionar sus manifestaciones. Explicitar las razones por las cuales se considera que una decisión o valoración
resulta acorde a su interés superior y de qué manera sus dichos han sido incorporados, incorporar a la causa informe de actores externos al Poder Judicial. Este capítulo del protocolo se estructura en base a 3 conceptos fundamentales que forman parte del derecho de la niñez y la adolescencia. Ellos son el derecho a la no discriminación, el derecho a la protección especial y el derecho a la no revictimización. Estos derechos implican para los Estados el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad. El derecho a la no discriminación implica el deber de los Estados de garantizar que ningún niño, niña o adolescente sea víctima de exclusiones o restricciones arbitrarias que limiten el ejercicio o goce de sus derechos. El derecho a la no revictimización garantiza que ningún niño, niña o adolescente que ha sufrido algún daño psicológico o físico sea puesto nuevamente en esa situación traumática por parte de alguna institución. El derecho a la protección especial, si bien constituye un derecho autónomo reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en nuestra legislación adopta la forma del Sistema Integral de Protección de Derechos. Este sistema de protección integral está conformado por diversos principios que utilizamos como puente para desarrollar las reglas prácticas de actuación. Existen principios que informan la protección especial de niños, niñas y adolescentes. Entre esos principios podemos mencionar la satisfacción del interés superior, el trato igualitario y no discriminatorio, la participación solidaria y el principio de efectividad. Estos principios se caracterizan por reflejar o reforzar la obligación que tiene el Estado, la comunidad, la sociedad de hacer efectivo, de dar un cumplimiento integral y acabado de los derechos que son reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, como así también que aquellas decisiones que se tomen no contengan discriminaciones arbitrarias. Como derivado de estos principios surgen las reglas prácticas de actuación. En relación a las reglas prácticas de actuación, tenemos aquellas que se vinculan con la comunicación, es decir, el deber de comunicación que tenemos todos los operadores jurídicos. Entre ellas podemos mencionar de manera enunciativa la obligación que tenemos de eliminar del lenguaje oral o escrito cualquier tipo de término discriminatorio, como podría ser la palabra incapaz o menor. Existen reglas vinculadas al procedimiento. Entre ellas podemos mencionar las resoluciones que deben ser integrales, es decir, debe tener a todos los obligados al cumplimiento, en la medida de lo posible, de dicha resolución. Es fundamental que en el proceso se dé prioridad al restablecimiento de aquellos derechos que han sido vulnerados sobre cualquier rigorismo formal. Asimismo, debemos tener cuidado durante todo el proceso de proteger la intimidad del niño, niña, adolescente y de esta manera evitar que por alguna información que uno publica se pueda llegar a identificar la persona o la identidad de ese niño, niña y adolescente.